el doctor Quintero, quien me precedió, ha sido mi mentor. Y hablar de profilaxis antibiótica con el doctor Quintero en el auditorio, ¿cierto, mono? Que es quien nos enseñó mucho de lo que sabemos de profilaxis antibiótica, de la rigurosidad en el uso de los antibióticos, de la rigurosidad en la revisión de los cultivos. Y ustedes vieron pues la conferencia que acabamos de disfrutar, pues es un desafío hacerlo. Pero además de eso, como esto es un segundo congreso en homenaje a la memoria del doctor Patiño, yo quiero contarles que el doctor Quintero fue una de las personas más cercanas al doctor Patiño. Y el doctor Patiño, como era un visionario, identificó en el doctor Quintero una persona que podía venir a abrir el programa de trasplante hepático. Y es así como el doctor Patiño trajo al doctor Gustavo Quintero, que estaba terminando su entrenamiento en trasplante hepático en el Queen Elizabeth Hospital en Birmingham, donde también se entrenó el doctor Alonso Vera, y lo trajo aquí a la Fundación Santa Fe para que abriera el programa de trasplante hepático. Fue una persona realmente muy, muy cercana al doctor Quintero, al doctor Patiño. Fue incluso el cirujano que operó a la esposa del doctor Patiño. Entonces imagínense el nivel de cercanía y confianza que pueda tener el doctor Patiño en una persona como el doctor Gustavo Quintero. Así que para mí es un privilegio que esté acá, doctor Quintero, y que estoy oyendo esto que usted me lo enseñó, creo que todo lo que yo voy a decir. Si vamos a hablar de antibióticos, infección, cirugía, pues tenemos que mencionar a Ambrosio Paré. Y ahorita les voy a preguntar a los estudiantes que están allá en la clase que tenemos a las 11 que quién era Ambrosio Paré, que era un barbero. Era un barbero que con los logros que hizo durante su vida logró ascender, digamos, al cargo de cirujano, porque eso es lo que hacían, eso es lo que hacía un tipo como Ambrosio Paré. Hacían curaciones, limpiaban heridas, peluqueaban, y por eso eran considerados barberos, pero no tienen el nivel de cirujanos que eran los cirujanos de batas largas, Arturo, que era como se diferenciaban los cirujanos de la corte de los reyes de Francia. Y Ambrosio Paré decía que la cirugía tiene 5 cometidos: eliminar lo superfluo, restaurar lo que ha sido dislocado, separar lo unido, unir lo separado y modificar lo que la naturaleza ha deformado. Ambrosio Paré desarrolló una especie de ungüento que era lo que aplicaban a las heridas de guerra. De hecho él escribió un libro eh, sobre tratamiento de las heridas de guerra producidas por arcabuces y pólvora negra. Y este ungüento era hecho de yema de huevo, aceite de rosas y trementina. Y digamos que era una forma como de desinfectar y de ayudar al proceso de cicatrización, pero en esa época digamos que el enrojecimiento de la herida y la sobreinfección era algo absolutamente normal. Fue hasta 1800 cuando Ignaz Philipp Semmelweis introdujo el lavado de manos. Eso lo hablamos hace poco, este profesor de medicina en Austria, que ayudaba a los estudiantes de medicina a la disección de cadáveres en la mañana y en la tarde iban a atender partos, le dijo a un grupo de estudiantes que estaban con él que se lavaran las manos, y con eso se dieron cuenta cómo bajaba la fiebre puerperal, que era algo muy común en esa época, solamente con el lavado de manos, práctica que se hizo muy visible en la pandemia, y creo que las cosas buenas que nos dejó la pandemia es eso, lavarnos las manos. Eh, Era normal que en los principios, digamos en esa época, en las cirugías, las infecciones era algo absolutamente normal, las infecciones de tejidos blandos. Joseph Lister en el 67 introdujo el ácido carbólico, con lo que logró alguna disminución de manos, alguna disminución de la infección. Luego vino el lavado de manos, el uso de guantes estériles, etcétera, pero sin embargo en las cirugías gastrointestinales la infección era una complicación frecuente. Pero es que fíjese que los antibióticos aparecieron realmente recientemente, hasta los 50, el siglo pasado. Es muy reciente. Imagínense que desde antes de los 50 no había antibióticos y los pacientes se morían de toda clase de infecciones. Y con la aparición de los antibióticos en los 50, empezaron a aparecer los primeros estudios de profilaxis antibiótica que desafortunadamente mostraron que no eran beneficiosos.
Lo que se demostró en esas publicaciones de esa época, y aquí lo ven ustedes, publicación del New England Journal of Medicine en el 1954 y otras de Surgical Gynecology and Obstetrics del 59, muestran que la profilaxis antibiótica no era beneficiosa. Fue hasta 1960 que Burke demostró que los defectos de los estudios que han publicado anteriormente, o sea, que no era cierto que la profilaxis antibiótica fuera deleteria, y fue el primero en demostrar que el timing, y lo digo en inglés, pero el tiempo oportuno, el tiempo adecuado para la aplicación del antibiótico es fundamental. Y eso sigue siendo absolutamente relevante todavía en este momento. El momento de la aplicación del antibiótico. Y él lo hizo con unos experimentos que hizo inoculando Staphylococcus aureus en estos guinea pigs, y aplicándolo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas antes, se pudo dar cuenta cuándo era el momento oportuno para que el antibiótico profiláctico fuera efectivo, y estos estudios los confirmó Shapiro, pero inoculando bacteroides frágiles y publicando esto en Journal de Infectious Diseases en 1980. Y ahí caemos en la definición de la profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica se refiere a la prevención de complicaciones infecciosas usando terapia antimicrobiana. O sea, el único objetivo de la aplicación del antibiótico profiláctico, y esto me lo enseñó el doctor Quintero, es evitar o disminuir la infección del sitio operatorio. Ese es el único objetivo del antibiótico profiláctico. Y revisando, digamos, publicaciones para esta conferencia, para resolver la pregunta que me pusieron, ¿qué ha cambiado en estos años? Pues hay guías, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en medir si las medidas de aplicación de antibiótico profiláctico eran algo efectivo, demostraron que sí lo es. Si es una medida efectiva, costo-beneficio, lo es, y esto lo publican en Annals of Surgery. Si el efecto de la continuación en la administración del antibiótico profiláctico es algo que se debe hacer, no se debe hacer. De hecho, es algo deleterio la prolongación del uso del antibiótico profiláctico, que sería ya llamado más antibiótico terapéutico. O sea, dejar antibiótico profiláctico después de 48 horas no tiene ningún sentido, ya pierde el efecto de ser antibiótico profiláctico. La resistencia bacteriana, estamos en una era de resistencia bacteriana, y de ahí la responsabilidad, la rigurosidad que debemos tener en la aplicación del antibiótico profiláctico. Y de hecho, el doctor Quintero me dejó ese desafío sobre cómo íbamos a hacer en el Centro de Cuidado Clínico de Vesícula, donde acabamos de tener una discusión que no termina sobre si le aplicábamos o no antibiótico profiláctico a los pacientes con colelitiasis y sin colecistitis. Creo que el último viraje que dimos, Juan David, de aplicarle antibiótico profiláctico a todas las colelitiasis, pues tiene fundamento por la conferencia que acabamos de ver del doctor Quintero. Y aplicar más antibiótico profiláctico no tiene ningún fundamento, no es beneficioso. Esto publicado en Lancet Infectious Diseases. Tal vez de las cosas interesantes que se han puesto de moda en el tema de antibióticos profilácticos es lo que se llaman en inglés el stewardship de antibióticos, como el sistema de administración de antibióticos, y eso ha sido, nosotros acá hemos tenido un par de cursos al respecto y hemos aplicado esta metodología, y es como de una manera mucho más rigurosa involucrar al personal de enfermería, al anestesiólogo, al cirujano, al personal de salud, médicos o enfermeras que están con el paciente en urgencias, en salas de cirugía, en recuperación, y tener muy presente no solamente la aplicación del antibiótico, el peso del paciente, el momento de la aplicación del antibiótico. Porque acá cuando llega un paciente a salas de cirugía que viene de urgencias, ¿qué es lo primero que nos preguntan cuando el paciente ingresa a la sala, Juan David? Doctor, el paciente le pusieron antibiótico a las 10 de la mañana, ¿le ponemos refuerzo? ¿Refuerzo? ¿A qué hora le aplicaron el antibiótico al paciente? 5 horas antes, 6 horas antes, no es un refuerzo. Es que hay que administrar el antibiótico profiláctico, porque la vida media del antibiótico profiláctico ya cayó, no tiene ningún sentido, y hay que administrarle el antibiótico que necesita el paciente. Eso es un tema que tiene implicaciones económicas, porque en Estados Unidos, que todo lo miden, pues se hacen cientos de miles de cirugías al año, pero además tiene un
un sobrecosto en las complicaciones infecciosas que tiene la mala administración de antibióticos profilácticos. El antibiótico profiláctico, esos son principios fundamentales, debe ser efectivo contra los microorganismos que puedan causar infección, debe prevenir morbilidad y mortalidad relacionada con la infección del sitio operatorio, debe tener unos niveles adecuados en sangre en el momento que hagamos la incisión. De ahí, muy importante saber realmente cuál es la vida media de los antibióticos, que no es la misma en todos. No debe causar efectos adversos, obviamente, debe ser administrado por el menor tiempo posible para minimizar efectos adversos, desarrollo de resistencia y costos. Esto es, digamos, básicamente lo mismo. ¿Y cuándo se administra antibiótico profiláctico? Cuando el riesgo de contaminación bacteriana es alto, tracto gastrointestinal, esto lo vamos a mirar ahorita con el tipo de herida, tracto geniturinario, tracto biliar, cuando la contaminación no es frecuente, pero los riesgos de infección son muy altos, en amputaciones por enfermedad vascular, injertos, trasplantes, o cuando la contaminación no es frecuente, pero el huésped se halla inmunocomprometido. Hay una publicación del New England Journal of Medicine que hace énfasis específicamente en eso que les menciono ahora, el momento de la aplicación del antibiótico, el timing para la administración del antibiótico profiláctico, es una cosa fundamental, y ahí la vida media. Miren, de los antibióticos más frecuentemente usados para profilaxis, ¿cuáles son sus vidas medias? Cefazolina, que como les decía a los estudiantes de cirugía, si les preguntan, te hacen 10 preguntas de antibiótico profiláctico, cierran los ojos y escriben cefazolina en los 10, van a sacar 8 de 10, porque es el antibiótico profiláctico más usado en cirugía. Es una vida media de 1.8 horas. Vancomicina, que se utiliza como antibiótico profiláctico en cirugía cardiovascular, cefoxitina, amiloglucósidos, en fin, las vías medias son diferentes y de ahí la importancia del momento de la aplicación del antibiótico profiláctico. Y sabemos que en heridas limpias no necesariamente está indicado la utilización del antibiótico profiláctico, lo hacemos en cirugía de hernia cuando vamos a dejar una malla, una prótesis, en cirugía limpia contaminada ciertamente está la discusión ahí de los pacientes con colelitiasis, hay literatura con evidencia buena que muestra que no se necesitaría antibiótico profiláctico porque se cree que la bilis es estéril, pero acabamos de ver al doctor Quintero que dice lo contrario. Entonces ahí la discusión creo que está abierta. Nosotros acabamos de decidir en el Centro de Cuidado Clínico de Vesícula administrarle antibióticos profilácticos a todos los pacientes que van a ser llevados a cirugía de vesícula. Y en cirugía contaminada, en donde quedaron incluidas todas aquellas que tuvieran componente inflamatorio, eso lo modificó el CDC de Atlanta hace algunos años, y los porcentajes de riesgo de infección del sitio operatorio aceptado universalmente de acuerdo a esos tipos de heridas. Esta gráfica es del programa de seguimiento de heridas que tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá, que entre otras cosas es un programa que inició el doctor Quintero hace muchísimos años. Creo que todos los que hemos trabajado acá hemos participado de ese programa, creo que Luis Gerardo participó de eso cuando era hospitalario, a todos nos tocó trabajar en eso en algún momento para saber cómo estaban los cultivos de las heridas y miren cómo se comporta la infección del sitio operatorio en la Fundación Santa Fe y cuáles son los gérmenes más frecuentemente involucrados, porque es que los antibióticos profilácticos se administran y se aplican por cada institución, no hay una política universal o global, digamos, para administrar ciertos antibióticos profilácticos. Esta política de antibióticos profilácticos debe ser diseñada para cada hospital de acuerdo a la flora que tienen y estos antibióticos deben ser ciclados, porque los antibióticos van creando resistencia. Aquí hemos visto cómo antes utilizábamos para apendicitis, por ejemplo, otro antibiótico, ahorita estamos utilizando como monoterapia ampicilina sulbactam, pero estamos viendo que está empezando a crecer la resistencia a ampicilina sulbactam. Estamos utilizando ampicilina sulbactam para vesícula, lo cual no tiene ningún sentido porque era demasiado y nos cambiamos a cefazolina. Eso es una cosa que se tiene que estar revisando permanentemente de acuerdo a esto, a la flora bacteriana de los cultivos de infección del sitio operatorio que sean reportados en cada institución. Y estas guías que me parecieron muy interesantes son las guías de antibióticos profilácticos de Australia. No voy digamos, a entrar en detalle, tomé los pantallazos de las cosas que son importantes y miren que ahí como refuerzan el tema del momento adecuado y oportuno en la administración del antibiótico y hacen la diferencia de cefazolina, por ejemplo, que puede ser administrada durante 5 minutos, o sea, en un periodo de 5 minutos, pero ser administrada no más de 60 minutos antes de la incisión. No así si el paciente se le administra gentamicina, que debe ser administrado entre los 120 minutos previos a la incisión, diferente al metronidazol. Entonces es importantísimo tener en cuenta la vida media de los antibióticos para, de acuerdo a eso, administrarlos en el momento oportuno. Otra cosa, los pacientes obesos.
No es lo mismo la misma dosis para un paciente de 60 kilos que para un paciente de 120 o 130 kilos. Es un tema también que hay que tener en cuenta. Y una cosa muy importante es la repetición de la dosis, porque si sabemos que el antibiótico tiene una vida media establecida y la cirugía ya va en más de 4 horas, si la cirugía dura más de 4 horas o si el paciente tiene una pérdida de sangre mayor de 1,5 litros, se le debe repetir la dosis de antibiótico profiláctico porque el antibiótico se perdió en la sangre. O la vida media del antibiótico cayó y la cirugía todavía sigue su curso. De ahí que es importante tener en cuenta esos temas. Solamente como para compartir con el auditorio lo que recomiendan estas guías australianas de antibióticos profilácticos. Nuevamente ustedes ven, por ejemplo, en estas guías utilizan cefazolina para apendicectomía. Nosotros acá utilizamos ampicilina sulbactam por las razones que ya les mencionaba anteriormente. Y acá se bloqueó. En cirugía gastroduodenal o esófago, cefazolina; en intestino delgado, cefazolina; en cirugía colorectal, cefazolina; en colestectomía abierta, cefazolina; en cirugía de páncreas, cefazolina; en cirugía de hernia, con o sin malla, cefazolina. Entonces ven ustedes que cefazolina es el antibiótico profiláctico más usado a nivel mundial. En cirugía cardíaca, dice el doctor García Herreros, acá cefazolina. Para responder la pregunta, ¿qué ha cambiado grande, categórico, fundamental en la administración de antibióticos profilácticos? Pude haber puesto esta diapositiva de primero y darle las gracias al auditorio y retirarme. Nada. No ha habido un cambio significativo, contundente, fundamental en la administración de antibióticos profilácticos, pero me pareció importante recordar algunos principios de la importancia que tiene la administración de antibióticos profilácticos para disminuir la infección del sitio operatorio, para disminuir resistencia bacteriana, para disminuir complicaciones y costos. Muchas gracias.